Listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces recordando lo que vimos nosotros en el tema inmediatamente anterior. Todos estos temas van unidos unos con otros y bueno, miraremos entonces a dónde vamos a llegar con estos temas. Debemos nosotros recordar entonces que hacemos parte de la iglesia, hacemos parte y de la iglesia en el entendido que dice la palabra del Señor, que es la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo. El hecho de que usted y yo hayamos nacido de nuevo nos lleva a pertenecer al cuerpo de Cristo, a pertenecer a la iglesia. Nos dimos cuenta también que una cosa es el pueblo de Israel, otra cosa es la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, de la cual usted y yo hacemos parte. Dice la palabra que somos miembros los unos de los otros. Dice la palabra del Señor que siendo todos muchos miembros, hacemos parte de un mismo cuerpo. Y ese mismo cuerpo va creciendo, está totalmente articulado y está siendo guiado por la cabeza, que dice la palabra del Señor, precisamente es Cristo. Voy mencionando todas esas cosas para que las vayamos teniendo en cuenta y de esa manera podemos introducir entonces en el tema que nos ocupa en el día de hoy. Vimos también entonces cómo el hecho de que nosotros participemos de la iglesia nos lleva entonces a entender que estamos en un nuevo pacto. Estamos en un pacto en el que Dios nos ha introducido a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, que es el pacto de su sangre, que es el nuevo pacto. Y vimos también cómo entonces en la carta a los Hebreos se expresa claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, por medio de él fue creado absolutamente todo lo que nosotros conocemos y lo que no vemos también. Le fue dado a él un mejor lugar. Él es superior a los ángeles, él es superior a Moisés, él es superior al sacerdocio levítico, al sacerdocio arónico, y obviamente entonces su sacrificio, su sangre, su sacerdocio hizo un mejor trabajo que el que hizo en el antiguo pacto. Noten ustedes que la carta que se escribe a los hebreos precisamente menciona, no lo busque, yo solamente lo quiero mencionar, menciona, pero estando ya presente Cristo, eso está en Hebreos capítulo 9, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por sangre, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De esa manera, entonces, nosotros entendemos que el pacto en el cual nosotros nos encontramos es también entonces un mejor pacto que el pacto que estaba anteriormente y que para ellos sigue estando vigente porque no aceptaron a Jesús, que es el nuevo pacto, y para nosotros nos ha sido revelado eso que para ellos sigue siendo un misterio. Cristo y la iglesia es un misterio para el pueblo de Israel y a nosotros nos ha sido revelado. Desde esa posición, desde esa condición, noten que hablo de condición y posición. ¿Cuál condición? La de hijos. Dice la palabra, ya no somos esclavos, ahora somos hijos, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Todo esto para hacer mención y para que podamos como fortalecer un poco esa posición en la que usted y yo estamos. Dios no nos ve como pecadores arrepentidos, nos ve y nos trata como hijos justificados, porque eso somos lo que somos nosotros, hijos justificados. Y esa es nuestra condición y posición, porque ahora estamos en Cristo. Entonces, desde esa plataforma vamos a desarrollar el tema que vamos a comenzar en el día de hoy, que creo que nos va a tener esta sesión y la próxima,
que se llama colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver qué es eso de ser un colaborador de Dios y en qué consiste ser colaborador y en qué es que colaboramos nosotros. Y notemos esto, y vamos dejando ya sentadas algunas bases. Esta acción de colaboración, esta acción nuestra, única y exclusivamente está dada para quienes estamos en Cristo. No está dado para nadie más, está dado para quien está en Cristo. Y si está en Cristo fue porque nació de nuevo. Y si nació de nuevo es porque el Espíritu de Dios mora en su corazón. Le ha sido impartida una nueva naturaleza. No fue porque cambió de religión, no fue porque ahora entonces es de pronto más cristiano que antes, o cambió, no sé, de liturgia, o cambió de lugar de congregación. No, es porque usted y yo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, puestos en el reino de su amado Hijo Jesucristo, y desde allí es que entonces Dios atiende absolutamente a todo lo que a lo que dijo que iba a atender en este postrer tiempo y que decidió hacerlo solo y únicamente a través de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, no por afiliación, no por afinidad, sino porque hacemos parte de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo y él la cabeza. Son cosas que tenemos que tener absolutamente claras, de lo contrario no vamos a poder avanzar, de lo contrario no vamos a poder entender los temas que vienen y vamos a seguir entonces en la misma dinámica que termina siendo una dinámica de religión y no de realidad para nuestras vidas, para nuestros corazones. Bien, desde esta perspectiva debemos entonces entender lo siguiente, y aquí comenzamos con nuestro tema de colaboradores de Dios. Ustedes notarán, y yo les voy a invitar a que miren por favor allí en su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6. Estemos por ahí atentos los que tienen otras versiones. Génesis, capítulo 6. Cómo Dios, a lo que fue tipo, sombra y figura de Cristo, llama al hombre, hace partícipe al hombre, al ser humano. Y esto de ser colaborador de Dios, lo vamos a notar, no es de ahora, ha sido reiterativo desde el principio de los tiempos. Bueno, aquí de pronto me adelanté un poco al asunto, pero si lo vamos a ver desde Adán, pues Dios traía los animales al hombre y colóqueles usted el nombre. Ahí podemos ver entonces cómo Dios trabaja con el hombre, ojo a esto, cómo Dios trabaja con el hombre, pero en lo que vamos a empezar a tener nosotros mucho cuidado y mucha claridad es que Dios trabaja con el hombre, pero y introduce al hombre en lo que Dios ha preparado, pero precisamente lo hace para que el hombre aporte lo que Dios dijo que debería aportar en lo que Dios dijo que debería ser. No le está pidiendo al hombre que se idee cosas, de que se imagine cosas o de que se invente cosas a ver si Dios se las aprueba. No, Dios está participando al hombre y está aprobando su participación en lo que Dios previamente diseñó. Y eso debe ser muy claro para nosotros. Un ejemplo de eso lo vemos nosotros acá en Génesis capítulo 6. Bueno, otro ejemplo, ya vimos el de Adán. Otro ejemplo, capítulo 6. Habla entonces del diluvio. En el verso 9, en el verso, bueno, ustedes leen el capítulo 6 desde el primer versículo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Bueno, y ahí aparece todo el relato. Dice el verso 7, por ejemplo, o el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, entonces este hombre que haya gracia ante los ojos del Señor, Dios da unas instrucciones. Dios había tomado ya la decisión de hacer algo. Quiero que nos vayamos
trasladando a lo que somos nosotros hoy como iglesia. Dios había tomado la decisión de hacer algo. ¿Qué fue lo que tomó la decisión de hacer? Tomó la decisión de traer, dice allí, en esta traducción, de sobre la faz de la tierra al hombre. Pero Noé y su familia hallan gracia delante de Dios. Y la instrucción viene de Dios para Noé, verso 13. Y dijo pues Dios a Noé. Note que primero está el relato de cómo estaba la situación y todo, pero nos interesa este verso 13. Y dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos preguntándonos cosas. ¿De quién fue la idea? Mucho. ¿Quién fue el que determinó hacer algo? No, notoriamente fue el Señor, fue Dios. No fue Noé el que le dijo, Señor, yo estoy aburrido con estos vecinos tan malos que tengo, entonces mire a ver qué hace con ellos. No, fue Dios quien tomó la decisión de quitar al hombre sobre la faz de la tierra por causa de la maldad, por causa del pecado, consecuencia del pecado. Pero nosotros logramos ver hoy que esto es tipo, sombra y figura de Cristo en aquella época. Pero lo interesante es que es Dios quien, a pesar de que hace partícipe al hombre de la decisión que Dios ha tomado, es Dios quien da las instrucciones para que se haga conforme Dios está diciendo que se debe hacer. En este caso, el arca. Y noten esto. ¿Quién estaba o quién había hallado gracia para con Dios? Bueno, Noé y su familia. Pero pensemos un momento en esto. Si alguien más hubiese atendido al llamado que hizo Noé durante 120 años, que duró la fabricación de esta arca, también hubiera subido al arca y también entonces hubiese estado por fuera de aquella destrucción que hubo. Es decir, en aquel tiempo, arca era pacto. Arca era la forma como Dios había decidido sacar al hombre de la destrucción que se venía por causa del pecado. Es decir, quien se identificaba con el arca participaba de esa salvación. Espero que me estén entendiendo. Pero la manera como debería construirse no fue idea de Noé, ni de ninguno de sus vecinos, ni de sus hijos, sino fue exclusivamente de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que si Dios me va a hacer a mí partícipe de algo, Él me participa de la idea suya y no me está pidiendo opinión o aprobación o qué otra cosa mejor se me ocurre para hacer algo que Él ya decidió hacer. Es decir, nosotros en nuestra condición de colaboradores de Dios, ya lo vamos a ver un poco más detenidamente en algo que escribe Pablo, estamos llamados a identificarnos con el presente tiempo en el cual usted y yo estamos. Es decir, si ahorita habláramos de salvación y a alguien se le ocurre hacer un arca, Dios no está metido en eso. A pesar de que aquí en la Biblia, en algún momento la humanidad se salvó a través de un arca. Hoy en día Dios no respalda eso porque eso fue en un momento, fue en un tiempo. Dios fue el que dijo cómo debería hacerse. Dios escogió a quien iba a colaborarle en eso. Envió el mensaje. Nadie lo quiso escuchar, pues los que escucharon fueron los que se salvaron. Y usted notará que las instrucciones son bien claras. Hazte un arca de madera y de madera de gofer, no de cualquier madera, de gofer. Harás aposentos en el arca, la calefatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte
por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Quiero que notemos la especificidad con la que Dios da instrucciones para hacer algo cuando Él fue el que decidió hacerlo, pero también decidió participar al hombre de eso que Dios dijo que iba a hacer. Aquí no le está diciendo a Noé, oiga, deme un consejo, que es que estoy como triste, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y recuerden que esa palabra arrepentirse no es el arrepentimiento que sentimos nosotros, sino el dolor que hay en el corazón del Señor por la actitud que el hombre ha tomado como consecuencia del pecado. No le está diciendo, bueno, ¿qué le parece? ¿La hacemos de esta manera? ¿La hacemos de esta otra? ¿Será que está muy pequeña? ¿Será que sí cabe en todo? No. Y es algo en lo que nosotros debemos tener claridad, porque es que muchas veces invertimos tiempo y energía tratando de convencer a Dios que mis planes, que mis proyectos y que mis cosas son de importancia y que Él está llamado a bendecir mis cosas, cuando lo que estamos llamados es a identificarnos con su propósito, a identificarnos con su plan, a identificarnos con la verdad presente en aquel momento, y en esa circunstancia es que somos nosotros colaboradores de Dios. Bien, este es un ejemplo, allí le queda para que lo siga leyendo. Encuentra uno cosas muy, muy, muy interesantes cuando uno vuelve y lee todos estos versículos. Otro pasaje lo encontramos en la carta que se escribe a los hebreos, para no ir allá a Génesis, carta que se escribe a los hebreos, en el capítulo 8, inclusive creo que lo leímos la semana pasada. Carta que se escribe a los hebreos, capítulo 8, verso 5. Bueno, mire desde el 4. Y está haciendo referencia, lo leímos la semana pasada, a ese mediador del nuevo pacto, a Jesucristo. Y entonces está diciendo, verso 4, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo el sacerdocio, todo el tabernáculo, colores, materiales, todo hacía referencia o era tipo, sombra y figura de las cosas celestiales. Y mire que esta es la parte que nos interesa acá. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo diciéndole. La historia la conocemos nosotros con claridad. Dios llama a Moisés, bueno, sacan a Egipto a Israel de Egipto, están en el desierto y allí él recibe instrucciones. Pero note que aquí la carta que se escribe a los hebreos menciona con mucha claridad esas instrucciones. Usted las puede revisar allá, pero mire lo que dice. Cuando iba a levantar el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas, no unas, las que te parezcan, las que tú consideres, no, todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, Dios decide, y mire que vuelve y se repite, y eso también es tipo, sombra y figura de Cristo. Dios decide participar al hombre, en este caso a Moisés, en la construcción de algo que iba a evidenciar, solo que ellos no lo vieron en ese momento, al plan de salvación, a Jesucristo mismo. Pero la advertencia es, mire que lo haga conforme al modelo que le fue mostrado. Cuando Dios toma la decisión de participarnos a nosotros en algo que Él ha decidido hacer, no nos está preguntando si nos parece, si no nos parece, no nos está pidiendo nuestra opinión, no nos está pidiendo consejo, mucho menos.
y mucho menos estaremos nosotros habilitados para cambiar algo del modelo que Dios previamente nos ha mostrado para que usted y yo ejecutemos. Y esta ocasión no es la diferencia. Nosotros estamos llamados a respetar el diseño de Dios. Nosotros estamos llamados a ajustarnos al diseño de Dios. Si usted, no sé, manda a construir algo en su casa, usted quiere que quien contrata lo haga como usted quiere que lo haga. Y si usted, después de haber dado instrucciones, después de haber mostrado unos planos, va y revisa la obra y se da cuenta que no está como usted quería, pues algo no estuvo bien. Y no es de la satisfacción suya, porque usted no está pagando para que le hagan como a él le parezca, sino para que hiciese como usted le había pedido que lo hiciera. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros entonces en nuestra, a veces no sé, en nuestro folclore, pretendemos entonces que es Dios el que está interesado en acomodarse a nuestros caprichos, a nuestras necesidades, a nuestros deseos y a nuestras cosas, y no es esa la condición nuestra si usted y yo participamos de la iglesia. No, y no dije congregación, dije iglesia, del cuerpo de Cristo. Y evidencia de eso, y vamos a ir entonces revisando, y le invito entonces que vaya a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. También lo leímos la semana pasada, pero se hace necesario que lo volvamos a revisar ya introducidos en este tema. Capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, pero miremos desde el verso 4. ¿Alguien que me ayude con esa lectura? Del 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes para dar como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muy bien, gracias, Leonela. Miren esto. Siendo consecuentes con lo que hemos venido diciendo, dice la palabra, escribe el apóstol Pablo en esta segunda carta que envía a los Corintios, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y eso es algo en lo cual nosotros debemos ser también absolutamente claros. La competencia, lo que hay en nosotros, la capacidad que hay en nosotros, no es de nosotros, es del Señor, ha sido dada para Él y ha sido dada por Él y es para Él. Y Pablo entonces cuando dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, esa capacidad, esos dones, esos talentos, esa energía, la vida misma, todo proviene de Él, y como todo proviene de Él, a Él le pertenece y es para Él. Por eso no hay competencia alguna en nosotros de forma individual, de forma particular. Y por eso Jesús se atrevió a decir, apartados de mí, nada van a poder hacer. Aunque vemos que se hacen muchas cosas, pero eso no tiene nada. Cuando él dice nada van a poder hacer, es que nada van a poder hacer en lo que tiene que ver con él como Dios. Podremos hacer muchas cosas. Y aquí es donde nosotros también tenemos que ir analizando entonces qué pasa en las congregaciones. ¿Cuál es el plan que se sigue en una congregación? ¿El del pastor, el de los líderes, el de una junta? ¿O el del Señor, que fue quien nos llamó?
Aquí dice que no hay competencia alguna en nosotros para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, fue Él el que nos hizo, no fuimos nosotros, fue Él el que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La pregunta es, ¿somos realmente ministros? Y si somos ministros, ¿somos competentes en relación a esta verdad presente, a este pacto en el cual usted y yo hoy estamos? Es decir, ¿somos ministros competentes de un nuevo pacto? Y no estoy hablando solamente a pastores o líderes, estamos hablando a la iglesia en general. Porque la iglesia es la que evidencia la cabeza, y la cabeza es Cristo. Eso no lo estamos inventando, eso lo dice la palabra del Señor. Pero prevalecen más en las congregaciones la idea de aquel, el plan de aquel otro hermano, el método que utilizó el hermanito fulano de tal, y las ideas y los... Está teniendo mayor relevancia todo lo que se hace por fuera de una congregación, que lo cristianizamos y lo traemos a nuestros espacios, que lo que Dios ha dicho, en lo cual usted y yo debemos ser ministros competentes. Algunos son ministros competentes de la religión cristiana, y escúcheme de pronto la dureza del asunto. Algunos son ministros competentes, pero de la religión cristiana. No sirve. No funciona. No, en eso no está siendo aprobado por Dios. Porque aquí dice la palabra del Señor que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, a lo que estamos llamados nosotros, si realmente somos competentes, es a conocer quién es el nuevo pacto, qué es el nuevo pacto y qué hago yo en un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? ¿Cuál es mi participación en aquello? Y nos daremos cuenta que todo está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ni somos ministros competentes ni de la religión cristiana, ni del evangelismo, ni somos ministros competentes evangélicos, ni somos ministros competentes de Lutero, ni de Calvino, ni de ministros competentes de un nuevo pacto. Pero estudiar juiciosamente la palabra de Dios, en donde se evidencia ese nuevo pacto en el cual Él, no nosotros, nos ha hecho habitar en este tiempo, se nos dificulta. Y por eso entonces en las congregaciones se hacen 10,000 cosas menos la única que deberíamos estar haciendo todos nosotros como participantes de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Como lo vamos a ir viendo. Entonces, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y la idea de estos espacios, porque estamos siendo expuestos a la palabra del Señor, es precisamente ver nuestra imperfección en la palabra, que es como un espejo, y correr rápidamente a solucionar aquella imperfección, lo mismo que hacemos todas las mañanas antes de salir de nuestras casas para cualquier lugar. Una retocadita, una mirada, oiga, salió sin peinarse, me dicen aquí casi todos los días, vea, va sin peinarse, ya está subido en el carro, va sin peinarse, rápido, devuélvame a peinarme. Eso mismo pasa con la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué el énfasis de esto en este tiempo? Porque eso es precisamente lo que se está agotando, el tiempo. Y desafortunadamente en las congregaciones entonces nos enredamos en tantas cosas, en tanta organización. Hemos convertido al cuerpo de Cristo no en el organismo que es, sino en una organización como cualquier otra, donde hay estatutos y donde hay, ahora no estoy diciendo que dentro de nuestra organización frente al Estado, pues eso debemos tenerlo, pero es que eso no nos rige, a nosotros nos rige la palabra del Señor. Y los planes de Creci Iglesia y los planes de evangelismo, están aquí, todo está aquí en la palabra del Señor. Porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, mire lo que sigue diciendo. No de la letra, es decir, no de la ley.
Y aquí es donde debemos también nosotros hacer un alto en el camino y revisar qué estamos haciendo en nuestras congregaciones, mis queridos. ¿Estamos evidenciando ley o estamos evidenciando gracia? ¿Estamos evidenciando el antiguo pacto o estamos evidenciando el nuevo pacto? No de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué pasó con el ministerio de la ley? ¿Qué pasó con la ley en sí misma? Le evidenció al hombre su condición, le mostró al hombre su posición con respecto a Dios y le identificó y le demostró que estaba muerto. Eso hizo la ley. Por eso el fin de la ley es muerte. Pero ¿qué hace el espíritu? Trae vida. Mas el espíritu vivifica. Y mire lo que dice el verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ahí lo leemos, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. La particularidad de ese momento de gloria es que eso iba a perecer. Un día iba a acabar. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, de la vida. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, es de la letra, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque es que nuestra condición hoy, y note que hace referencia a aquello, no es que seamos los pecadores arrepentidos, sino que somos hijos justificados. ¿Qué significa eso? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Dios nos ve y nos trata como ve y trata a su Hijo Jesucristo, porque en Él estamos. Como si nunca hubiésemos pecado. Por eso tenemos ahora paz para con Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque aún lo que fue glorioso, estoy en el verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Bueno, y usted seguirá leyendo allí. No, sigamos leyendo acá. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y mire que allí él bajaba del monte lleno de gloria, pero a los días esa gloria ya no se le veía. En cambio, usted ha nacido de nuevo y lo que se espera que usted haga o lo que se evidencie cada día en su vida es que usted crezca cada día más, porque la vida del creyente es como la luz del día que va en aumento hasta que se perfecciona. No que le disminuya, no que se le acabe, sino que cada día se vaya perfeccionando, cada día vaya aumentando más, porque quien ha nacido de nuevo, lo que se espera es que vaya creciendo. Por eso usted y yo permanecemos para siempre. Lo que estamos es a la espera, un día es que este cuerpo sea transformado, esto corruptible sea transformado en incorrupción. Pero sigue diciendo el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, no el Antiguo Testamento, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso es que nosotros ahora en él, el velo fue quitado, lo que era un misterio ya no es un misterio para nosotros. ¿Qué era el misterio o quién era el misterio? La iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Para usted y para mí ya no es un misterio. Sabemos quién es la iglesia, sabemos quién es Cristo y quién es Cristo para la iglesia y quién es la iglesia para Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de su palabra.
y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que nos ha conducido a toda verdad y nos ha dado convicción de lo que aquí se dice. Note que es Cristo el que quita ese velo. Es decir, cuando Cristo entra en el corazón del ser humano, cuando Cristo es impartido en el ser humano, ese velo de la ley, ese velo que no le dejaba ver a Cristo, sino que lo que veía era una sombra, una figura de aquello sin poder distinguir absolutamente nada, por Cristo mismo es quitado. Ahora, si eso es lo que ha sucedido, ¿qué hacemos nosotros actuando como si aún estuviésemos entonces con el velo puesto? Eso es como, no sé, se me ocurre en este momento esos juegos que se hacen en las interacciones grupales y eso que vendan los ojos y entonces que el otro lo va guiando. Y lo primero que uno como ser humano hace cuando le vendan los ojos es tender las manos a ver qué toca. El asunto no es que haga eso mientras los tenga vendados. El asunto es que habiéndole quitado esa venda, usted siga haciendo lo mismo, sin saber para dónde se dirige. Eso mismo sucede dentro de nosotros como congregaciones, cuando no hemos permitido o cuando no hemos entendido mejor que ahora quien dirige nuestras vidas es Cristo mismo. Él es el Señor de nuestras vidas. Y si Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que dirige este asunto. Es decir, cuando me ha llamado a ser colaborador, debo identificarme con lo que Él ya estableció que se debe hacer. Y hacia allá es que nos estamos dirigiendo. Bueno, sigamos leyendo acá. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mis queridos, si usted y yo hemos nacido de nuevo, ese velo no está puesto sobre nuestros ojos y podemos ver con claridad desde nuestro espíritu a nuestro Señor Jesucristo, siendo Él la cabeza de nosotros que conjuntamente los unos y los otros, porque somos miembros, dice la palabra, los unos de los otros. Dice el apóstol Pablo que siendo muchos miembros conformamos un solo cuerpo. Y eso es lo que nosotros podemos ver cuando el velo es quitado. Porque dejó de ser un misterio. ¿Qué era un misterio? Cristo. ¿Qué era un misterio? La iglesia. Por eso hay que hacer claridad quién es Israel, quién es la iglesia. Por eso es que no se compadece que a la luz de lo que está el Espíritu Santo trayendo a nuestras vidas en este tiempo, sigamos entonces en nuestras congregaciones haciendo cosas de antiguo pacto. Y permitiéndonos, o no permitiendo mejor, hacer lo que el Señor ha establecido que usted y yo hoy hagamos en este nuevo pacto en el cual Él nos ha introducido. Dice, verso 16, leímos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y note que allí está con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué dice? Libertad. No dice ni prosperidad, ni muchos bienes, ni muchos ceros en la cuenta. Dice libertad. ¿Libertad de qué? Por eso fue que Él obtuvo eterna redención para nosotros. Libertad del pecado. Ya no estamos sujetos al pecado, ya no estamos entonces dentro de la potestad de las tinieblas. No estamos muertos, ahora tenemos vida. ¿Cuál vida? La vida que Él nos dio a nosotros. La que decidió impartirnos cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, y dice la palabra, nos amó y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Y a esta claridad es que nosotros debemos entrar, debemos regresar. De lo contrario, estaremos haciendo 10,000 cosas, pretendiendo, creyendo que estamos haciendo la tarea, y nos vamos a encontrar con un escenario que yo menciono muy frecuentemente, pero es que no es que no lo hayamos inventado, está aquí en la palabra, donde el mismo Señor Jesús dice, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor.
Y él va a responder, no los conozco. Porque hicieron lo de ellos, no lo del Señor. Y se advierte claramente en ese pasaje, Señor, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, no los conozco. No fue a eso a lo que los mandé. No fue eso. No fueron capaces, se dedicaron a eso, se dedicaron, alguien menciona en algún momento, se dedicaron a la obra del Señor, pero se olvidaron del Señor de la obra. Se dedicaron a hacer 10,000 cosas y esto no es por hacer 10,000 cosas, es por hacer la que el Señor dijo que deberíamos hacer. Siga leyendo. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que se espera? Que usted cada día crezca más. ¿Qué es lo que se espera? Que usted cada día le conozca más. ¿Qué es lo que se espera? Que el conocimiento suyo y mío, no de la Biblia, de la palabra, y a través de la palabra, el Señor Jesucristo sea cada día mayor. Porque conociéndolo más, evidenciaré que vivo en él, lo evidenciaré a él, y estaremos cumpliendo entonces en alguna medida con lo que él ha establecido que debe estar haciendo en este tiempo la iglesia. Y ahí es donde debemos nosotros revisar de todas las cosas que la iglesia hace, a cuál es que el Señor está interesado en que se haga. Hoy en las congregaciones se hacen muchas cosas, mis queridos, muchas. Hasta poner alcaldes, concejales, buscan un presidente cristiano. Yo no lo llamo a eso. Y yo respeto acciones y respeto posiciones. Solamente estamos llamados a atender a lo que el Señor dijo que deberíamos nosotros atender como hijos de Dios. Porque es que nuestro escenario no es este. Aquí estamos de paso. Sigamos leyendo. Bueno, usted seguirá leyendo ahí en el capítulo 4, por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio, noten, teniendo este ministerio, es decir, todo lo que acabamos de leer, según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. Es decir, a esto nos dedicamos. A esto nos dedicamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hoy en día la palabra se ajusta a la necesidad del cliente. Hoy en día la palabra se ajusta a la necesidad del que más diezma en las congregaciones. Hoy en día la palabra se ajusta al predicador de turno. Hoy en día se ajusta a la necesidad que tenga en su estado de ánimo, en su casa, en sus finanzas. Hoy la palabra la ajustan para cualquier cosa. Y por eso hoy comprendo, después de tantos años, hoy comprendo por qué Pablo menciona muchos Cristos. Porque hay un Cristo a la medida para cada quien. Pero resulta que a la luz de la palabra de Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo Señor Jesucristo. Hay un solo sacrificio, hay un solo espíritu, hay una sola fe. Hay una sola iglesia. Hay un solo propósito por el cual usted y yo, como iglesia, todavía estamos acá en la tierra. Porque acuérdense que un día la iglesia no va a estar. Bien. El tiempo se va volando. Bueno. En la primera carta, creo que podríamos dejar ahí. En la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, vaya a la primera carta. En el capítulo 3 también. Usted conoce el contenido de este capítulo 3, los primeros versículos. Llega Pablo con vianda e encuentra a los hermanitos en lo que no deberían estar, fíjese.
Y ese es un escenario que sucede siempre. Pero bueno, ese no es el tema allí. Verso 10, vamos al verso 10. Alguien que me ayude leyendo ahí, por favor, del verso 10. Verso 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica en sí. Uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, gracias, Beatriz. Noten esto. Usted conoce los versículos anteriores. Y dice Pablo, por ejemplo, en el verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiero que evidenciemos con claridad, o mejor, quiero que evidenciemos la claridad que tenía Pablo frente a la acción que él estaba realizando aquí en la tierra. Yo planté, Apolo regó. Eso no es que, estos son los míos. Es que son mis hijitos aquí conmigo. No, no. Yo planté. Hay alguien que viene y riega. Pero en medio de toda esa actividad, hay alguien, porque el que plantó pasa, solamente va y planta, el que riega pasa, pero hay alguien que permanece siempre allí, porque es el dueño del asunto, y es Dios quien da, dice, el crecimiento. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Noten, usted y yo, mi querido, aquí hay un golpe al ego y al orgullo que en ocasiones nos invade. No somos nada, mis queridos. Ha sido la misericordia de Dios, como lo dice Pablo, por la gracia de Dios que me ha dado esto que hoy tenemos, cada uno de nosotros. Entre ellos su palabra, entre ellos su espíritu y la vida que tenemos hoy en el Señor. No lo merecíamos. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Note que si el que hace no es alguien, no es algo, sino quien ha dado el crecimiento, para nosotros debería convertirse en un motivo de ¿cómo llamaríamos esto? De apreciar que Dios nos haya tenido en cuenta a nosotros para ser partícipes de algo suyo, porque no lo merecíamos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, nada. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sabemos nosotros que hay recompensa. Por eso debemos estar interesados en hacer no lo que a mí me parece que está bien, no lo que se ajusta, no lo que está de moda, sino atender precisamente al diseño, al modelo y al requerimiento que Dios ha hecho de lo que usted y yo debemos estar haciendo como iglesia que somos. Porque nosotros, verso 9, mira el verso 9, porque nosotros somos, ¿qué dice ahí? Colaboradores de Dios. Él no dice ahí no dice que usted es el arquitecto, que usted es el dueño, que usted es el de los planos. No, somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí empezamos nosotros a tener claridad frente a qué es eso de ser colaborador. Y noten ustedes que Pablo diferencia, nosotros somos, haciendo referencia a ellos como apóstoles, son colaboradores. Pero a quienes imparten la enseñanza son edificio de Dios. ¿No es que son el cuerpo? Pedro lo expresa claramente. Acérquense a él, piedra viva, ustedes como piedras vivas. Porque el asunto no es congregacional, el asunto es de iglesia, de cuerpo. Y entonces, ahora sí es cuando dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, note que él entendió
No solamente lo que Dios le dio, sino para qué se lo dio. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. A él se le dio la tarea de poner el fundamento. Esa tarea no la tenemos ni usted ni yo. Nosotros que somos edificios no tenemos esa tarea. El fundamento está puesto y el fundamento está acá, en su palabra, y es Cristo mismo. Aquí ponen fundamentos, por todas partes ponen fundamentos. Por todas partes, diferentes fundamentos. Ah, es que aquí somos una iglesia de alabanza. Ah, no, es que aquí somos una iglesia de guerra espiritual. No, mis queridos, eso es una etapa, el punto no es decir si está bien o está mal, eso no es el objetivo de esto. El objetivo es, avancemos, miremos hacia adelante. No miremos si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Gracias al Señor se nos están abriendo los ojos y seguimos hacia adelante. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí está el fundamento. Ellos en ese tiempo no tenían esto que usted y yo hoy tenemos. Ellos no tenían el canon bíblico, ellos no tenían la palabra de Dios. Esta carta a los Corintios no había sido escrita todavía. Hasta ahora, mire, se estaba escribiendo. Usted y yo la tenemos, y no la tenemos aislada de los otros escritos. Está condensado en algo que dice la misma palabra, la suma de ella es verdad. No sé qué hacemos ignorándola. Porque nadie... bueno, entonces yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y ojo acá. Y otro edifica encima. Y la advertencia es clara. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué cada uno debe mirar cómo sobreedifica si ya el fundamento está puesto? Bueno, vayamos a un escenario un poco más amigable, llamémoslo así. Pues hemos entendido que hay un solo fundamento y ese es Cristo. Listo, perfecto. Vamos bien. El asunto es, ¿cómo estamos sobreedificando en ese fundamento? Porque se advierte claramente, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué hace esa advertencia? Porque es que hay una sola forma de sobreedificar, o mejor, de edificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto. ¿Y dónde está eso? Está aquí, mi querido. Está aquí en la palabra del Señor. Por eso es que nuestras vidas no se articulan, por eso es que nuestras vidas no entran en el orden que deben entrar, porque desconocemos la palabra, y si desconocemos la palabra, ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros. Porque se tomó como algo opcional. Al punto hemos llegado que en algunas partes es más importante el último libro que escribió el pastor que la palabra del Señor. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque hay una sola forma de darle sobreedificación a ese fundamento que se llama Cristo. Y es como Dios lo hizo. Lo mismo pasó con Noé, lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con David, cuando David recibe instrucciones de Dios. Recuerden ustedes, él anhelando construir un templo, usted no es el del templo. Esa tarea es para alguien diferente a usted, usted no va a ser el del... ¿Qué tal es entonces haber insistido en que él quería, y es que yo quiero hacerle un templo a mi Señor? Y bueno, todas esas vainas que nos inventamos nosotros a veces. No, porque el diseño es de Dios. Él es el dueño de absolutamente todo. Y el diseño es de Él. Él entregó materiales, Él entregó planos, Él entregó medidas, Él entregó colores, Él entregó absolutamente todo. Y todo eso que vimos nosotros anteriormente en nuestros ejemplos que acabamos de mencionar, están evidenciados en Cristo que nos ha sido dado. Porque el que no escatimone a su propio Hijo, dice la palabra, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y todas las cosas no hace referencia solamente a las cosas materiales. Todas las cosas es el diseño, la palabra, los materiales, las cosas, la forma como deberíamos nosotros conducirnos mientras nuestro peregrinaje aquí por la tierra. Como
iglesia que somos. Porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Algunos parecen no encontrar este versículo en sus Biblias, porque nadie puede poner otro fundamento. Entonces, el desarrollo de nuestros cultos, o el desarrollo de nuestras liturgias, o el desarrollo de nuestras actividades eclesiásticas, y de ahí en adelante las vidas de quienes hacen parte de aquello, pues siguen siendo con otro fundamento. No es que nuestro fundamento es esto, es que y lo colocan en cuadritos a la entrada, y nuestra misión y nuestra visión. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, mis queridos, eso está aquí. Y los ejes temáticos y los valores corporativos, eso démoselos a las compañías, a las empresas que necesitan darle ese valor agregado a sus productos. No, nosotros somos quienes somos en él. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya está puesto. Y para la iglesia, y ese fundamento, noten ustedes que ha sido desde siempre y seguirá siendo para siempre. Fue evidenciado en el diluvio, bueno, y tiempo antes, por lo digo solamente por poner unos ejemplos. En el diluvio, en el tabernáculo, en el templo posteriormente. Viene Cristo, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios en medio de los hombres. Ninguno lo recibió, nadie lo volteó a mirar, no entendieron que era él. Pero para la iglesia vino a ser la piedra del ángulo, dice el apóstol Pedro, para la iglesia. Y para Israel eso no ha cambiado. Para ellos viene un tiempo en el que sí o sí entenderán que Cristo es el Hijo de Dios y que solamente a través de él es que obtienen salvación. No la tienen ganada, como a veces se piensa. O hay un trato diferente, no. Solo que hay un receso. Espéreme tantico, termino aquí con la iglesia y ya. Porque recuerden esto, la palabra menciona al olivo silvestre que ha sido injertado, ¿se acuerdan? Haciendo referencia a Israel y haciendo referencia a la iglesia. Dice Pablo, porque de los dos pueblos hizo uno solo, quitando la barrera que había en medio, la enemistad que había, e hizo un solo pueblo. A Pedro, cuando se le mostró el lienzo y la voz del cielo que decía, Pedro, mata y come, entendió posteriormente que no podía llamar inmundo a lo que Dios había santificado, haciendo referencia a los gentiles. Por eso es que en el Señor no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Somos uno en él. Verso 12. Y si sobre este fundamento, ojo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, es decir, mire qué es lo que le va a colocar a ese fundamento. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Claro, creo que tenemos nosotros claro la claridad que Pablo tenía frente a esa recompensa. Se lo mencionó por ahí a Timoteo. Ya, yo se lo leo por acá rápidamente. Ya estamos terminando. Acerca de esa recompensa, a veces creo que se nos embolata un poco eso. Le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día,
Y mire, hermano, yo no sé a veces qué hacemos con eso. Gloria al Señor por esto, mire. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. A usted y a mí que amamos la venida del Señor. ¿Por qué amamos la venida del Señor? Porque estamos en Él. Anhela nuestro corazón, anhela nuestro espíritu el encuentro que tendremos con Él. Ya les doy paso allí para las preguntas. Termino acá. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Noten que el asunto no es salvación, porque es que el punto no es si se pierde, ese no es el tema de discusión. Para Dios eso no es eso no hace parte de la discusión, porque es que él dio vida y vida tiene. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Y le dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, y allí lo vamos a dejar. Para no perder el horizonte hacia dónde vamos, estamos mirando a través de la palabra de Dios, no solamente qué es eso de ser un colaborador. Y note que no hemos hablado de lo que hacemos en las congregaciones. Es que él limpia las sillas, es que él esto, es que él es el de la... No. Eso es accesorio, ¿no? Estamos mirando eso y mirando en qué consiste realmente. Y para allá vamos a ver la próxima semana, si el Señor nos lo permite, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro oficio, en qué es que realmente somos colaboradores. Aquí ya hubo unas puntadas. ¿En qué es que realmente somos colaboradores? Bien, David, tiene la mano levantada. Ya se me olvidó qué iba a decir. No, mentiras. Pastor no deja hablar. No, es que iba a leer en la traducción al lenguaje actual. A ver. Los versos de Corintios. ¿Sí? Listo. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecían niños pequeños, que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles. Todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro contesta yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolo y yo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolos les enseñó a seguir confiando en Él, pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia, ni quién la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme, les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta y esa base es Jesucristo. A partir de esa base, podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio.
En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Más claro, de hecho, ante eso, ¿qué decimos? Dígame. Ante eso, ¿qué le traducimos? No, está supremamente claro. Y no solamente está claro por el lenguaje que utiliza. Estoy completamente seguro que está claro en cada uno de nuestros corazones por el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, que eres el que trae esa claridad. Y aquí vuelvo y le repito, esto podría ser un escenario, no sé, para pastores y líderes. No, es que es la iglesia. Es la iglesia en su totalidad, independiente. Note que allí dice Pablo, son iguales quienes predican que quienes enseñan, que quiere decir quienes posteriormente siguen. Todos estamos metidos allí porque hacemos parte los unos de los otros y a pesar de que somos muchos miembros, dice el apóstol Pablo, somos uno solo, un solo cuerpo. Bien, vamos a dejar allí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, o alguien quiere preguntar por la tarea, bueno, alguna vaina así. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos allí con sus propias palabras. Dele gracias a Él por lo que usted ha recibido en esta noche. Dele gracias a Él porque un día ese velo fue quitado. Y eso lo hizo Jesucristo cuando vino a morar en cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que ha ministrado nuestras vidas en esta hora, Señor. Gracias. Gracias por tu bendita y maravillosa palabra, Señor, porque ella, como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, actúa en cada uno de nosotros, Padre, como esa espada que penetra hasta la profundidad y discierne, Señor, los pensamientos más íntimos de cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias. Gracias por ella, Padre amado. Gracias, Señor, porque hoy, a través de ella y por medio de tu Espíritu Santo que sigue trabajando en nosotros, Señor, tenemos mayor claridad frente a lo que somos en tu Hijo Jesucristo, frente a lo que tú eres para nosotros, Señor, y frente a lo que cada día esperas que nosotros como tu cuerpo, Señor, hagamos mientras que estemos en esta tierra, Señor. Gracias. Perdona, Señor, nuestra ignorancia, perdona nuestro pecado, perdona en ocasiones, Señor, que nos dejamos llevar de la maldad de nuestro corazón, Padre, pero aquí está tu palabra para fortalecernos. Aquí está, Señor, tu Espíritu Santo para convencernos cada día, Padre. Y aquí estamos unánimes juntos, todos nosotros, Señor, orando los unos por los otros y pidiendo mutuamente, Señor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, que crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu Hijo, que haya mayor sabiduría y mayor inteligencia espiritual para que vivamos como es digno de ser hijos tuyos, Señor, y para que llevemos siempre fruto en toda buena obra, Padre. Porque eso glorifica tu nombre, da a conocer a tu Hijo Jesucristo y nos permite ser instrumentos valiosos en tus manos, Señor, como colaboradores tuyos, Padre. Y siempre seguirá siendo así. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración te pertenecen únicamente a ti, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, sus casas, su familia, sus hogares, Señor. Por los que a futuro podrán ver esta grabación, Señor, estamos completamente seguros. Igualmente serán ministrados por tu palabra, así como lo hemos sido nosotros en esta noche, Señor. Todo para gloria tuya y bendición nuestra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a detener.